En esta hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque el alba apenas se atrevía a pintar el cielo de un gris pálido, y ya las entrañas del inframundo de aquella mansión se agitaban con el despertar de Valentina, una criatura forjada en el yunque del infortunio. A las 5 de la mañana en punto. Su alarma, un cascajo de plástico barato que sonaba como un cuervo moribundo, rasgó el silencio opresivo del cuarto de enfermeras ubicado en el sótano. Un cubículo prefabricado con paredes de un blanco hospitalario y un camastro tan duro que parecía tallado en hielo, sobre el cual su cuerpo menudo se arqueaba en un gesto de resignación. Las luminarias fluorescentes, puestas a parpadear desde la noche anterior, emitían un zumbido constante, una tortura auditiva que se incrustaba en sus tímpanos como virutas de metal, un recordatorio perpetuo de que no existía tregua ni en el sueño. El frío, mis amores, un frío glacial que se adhería a la piel como una mortaja húmeda, envolvía cada centímetro de su ser, haciendo que sus huesos crujieran con cada movimiento, un lamento silencioso de su carne maltratada por la vida. Valentina, con los ojos aún pegados por el sueño y la penuria, buscó a tientas su pañuelo, ese tesoro desgastado, ese fragmento de su pasado que representaba su única conexión tangible con su padre, un hombre que había partido antes de que ella conociera el verdadero significado de la pérdida. Las iniciales, bordadas con hilos azules que ya ondeaban con la misma fragilidad que su propia existencia, eran su ritual sagrado, un bálsamo invisible para el alma que imploraba consuelo. Lo desplegó con manos agrietadas, la piel áspera y agrietada por el implacable contacto con el cloro y los detergentes industriales, y se lo llevó a la cara, inhalando un aire que olía a nostalgia y a tierra mojada, un aroma que la transportó de inmediato a su infancia, a ese rincón olvidado de Honduras, un pueblo de polvo rojo, donde la violencia era el vecino más ruidoso y la esperanza una visita inesperada, fugaz y esquiva. Recordaba su pueblo con una claridad desgarradora, mis amores, cada adoquín irregular, cada pared desconchada que guardaba historias de supervivencia. La violencia no era un rumor lejano, sino el eco constante de disparos en la noche, el miedo palpando en el aire denso y caliente, un veneno que se filtraba en las venas de cada habitante. La esperanza, esa flor delicada que se negaba a germinar en aquel suelo árido, era un lujo que pocos podían permitirse. Pero incluso en medio de tanta desolación, existían oasis de dulzura, y uno de ellos era la cocina de su tía, el corazón latente de su hogar. Los amaneceres, antes de que el sol se atreviera a calentar la tierra, la encontraban acurrucada cerca del fogón, el aire impregnado del aroma embriagador de las baleadas, ese manjar humilde pero reconfortante. La masa tibia, aplastada con manos expertas, se extendía sobre el comal caliente, liberando un perfume a maíz recién molido que alimentaba el alma tanto como el cuerpo. El queso seco, desmoronándose en trozos blancos y salados, se fundía suavemente sobre los frijoles refritos, una pasta oscura y terrosa que era el sustento de su familia. El sabor, mis amores, era una explosión de sencillez y amor, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida podía ser dulce. Su padre, un hombre con manos curtidas por el sol y una mirada cargada de sueños rotos, le había regalado ese pañuelo antes de partir, un gesto de amor que ahora era la única herencia que poseía. Lo había bordado él mismo, con una paciencia infinita, sus iniciales entrelazadas en un patrón imperfecto, pero lleno de significado. La noche en que se despidió de él para siempre, las estrellas parecían haber apagado su brillo, y el silencio de aquel pueblo se hizo insoportable. El viaje a Monterrey había sido una odisea, un salto al vacío lleno de promesas vacías y realidades crueles. La enfermedad de su hija, el abandono en la frontera dejándola con dos bocas más que alimentar, el trabajo extenuante por migajas de salario, todo ello había tallado surcos profundos en su rostro y había endurecido su corazón, aunque una pequeña brasa de bondad aún ardía en su interior, alimentada por el recuerdo de aquellos amaneceres en Honduras. Se levantó del camastro con un gemido sordo, sus rodillas protestando con cada movimiento, un dolor crónico que era su compañero inseparable. El frío en el sótano era diferente al del exterior, un frío viciado, sin sol ni aire fresco, un frío que se metía hasta los huesos. Subió por las escaleras de servicio, unas escaleras metálicas y chirriantes que olían a aceite rancio y a metal oxidado,
contrastando violentamente con el lujo que la aguardaba en los pisos superiores, una ironía cruel que vivía a diario. Cada peldaño era un recordatorio de la distancia abismal entre su mundo y el de los millonarios que servía. Al llegar al piso de la suite presidencial, el cambio era radical, un salto de la penumbra a una opulencia deslumbrante. El pasillo, con sus luces LED de un blanco frío e implacable, brillaba como un túnel futurista, y el aire, perfumado con una mezcla de eucalipto y un desinfectante de alta gama, era una afrenta directa al olor acre del cloro que impregnaba su ropa y su piel. La puerta de la suite presidencial, de madera oscura y pesada, parecía la entrada a un palacio, y al deslizarla, el silencio la envolvió como una ola, un silencio tan denso que era casi tangible, solo interrumpido por el rítmico y constante pitido de un monitor cardíaco, una melodía macabra que anunciaba la fragilidad de la vida dentro de aquellas paredes doradas. La vista, a través de los ventanales panorámicos que abrazaban la imponente Sierra Madre, era un espectáculo de grandeza natural, un lienzo verde y majestuoso que contrastaba dolorosamente con la miseria de su propia existencia. Aquí, en este santuario de riqueza, jazmines flotaban en el aire y el mármol pulido brillaba bajo la luz artificial. Pero para Valentina, este lugar era solo un campo de batalla más. Se arrodilló, mis amores, se arrodilló sobre el piso de resina epóxica blanca que, al igual que el mármol de los baños de lujo, reflejaba su imagen deformada como un espejo roto. Un dolor agudo le punzó las rodillas, un dolor que se había vuelto tan familiar como el latido de su propio corazón. La tela de su falda raída se pegó a su piel húmeda por el sudor frío, y el contacto del piso helado le quemó los nudillos. El olor del cloro, ese perfume industrial que se había adherido a su ser como una segunda piel, se intensificó al contacto con el agua tibia que empapaba su esponja. El cloro, mis amores, quemaba sus fosas nasales, le picaba los ojos, le irritaba la garganta, pero ella lo inhalaba con resignación, porque era el precio que pagaba por la comida de sus nietos. Cada pasada de la esponja era un acto de contrición, una humillación aceptada. El reflejo en el piso, esa imagen pálida y exhausta arrodillada en un mar de blanco brillante, le recordó la lápida de su padre, fría, lisa, inmutable. Las lágrimas, que siempre buscaban una grieta en su armadura de fortaleza, comenzaron a deslizarse por sus mejillas, silenciosas, invisibles en la penumbra matutina. Pensó en su hija, en la joven que había partido en busca de un sueño, y había encontrado un infierno. Pensó en sus nietos, esos pequeños ángeles que eran la razón de su existencia, dos pequeños soles que necesitaban luz en un mundo de sombras. Soy solo una gata, una muerta de hambre que se arrastra por las migajas, pensó con amargura. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo tendré que arrastrarme así, con las rodillas raspadas y el alma hecha trizas? Mi cuerpo es solo una herramienta para ellos, un trapo sucio que limpian y desechan cuando ya no sirve. Pero no me quebraré. Por Teo, por la pequeña Lulú, seguiré adelante, aunque cada día sea una batalla contra mí misma, contra este dolor que me desgarra por dentro. El pañuelo bordado, ese tesoro deshilachado, lo apretó en su puño, sintiendo la textura áspera contra su piel agrietada, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. El eco de sus propios pensamientos era un susurro agónico en la inmensidad silenciosa de la suite presidencial, un lamento ahogado por la humillación y el dolor. El frío punzante del piso de resina epóxica se filtraba directamente a través de la tela del grueso pantalón de uniforme de Valentina. Un frío que no era solo físico, sino que se instalaba en los huesos, helando hasta la médula de su espina dorsal, y mientras sus rodillas, ya ampolladas y enrojecidas por horas de fregar, se hundían un poco más en la superficie reluciente que imitaba un espejo oscuro, incapaz de reflejar por completo la miseria que la rodeaba. Sus fosas nasales se quemaban con el olor penetrante y antiséptico del cloro industrial, tan agudo que raspaba el interior de su garganta y hacía lagrimear sus ojos cansados, un aroma familiar que, sin embargo, nunca dejaba de picarle la garganta y picarle la conciencia, diciéndole que estaba allí, en ese lugar de opulencia, como una intrusa, una rata de cloaca buscando refugio en un palacio. Ese brillo infernal, ese blanco impecable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, le recordaba con una crueldad insoportable la losa fría que cubría el cuerpo flaco de su padre, allá en su pueblo de Tierra Roja en Honduras, donde la violencia era un vecino ruidoso
y la esperanza una viajera perdida, y cada vez que sus ojos se posaban en esa superficie pulida, sentía un pinchazo en el pecho, un vacío que el aire perfumado con eucalipto premium del hospital no lograba disimular. Las lágrimas, siempre al borde, amenazaban con rodar por sus mejillas curtidas, pero ella las contenía con la fuerza de voluntad que le quedaba, apretando los labios con fiereza, suplicando en un silencio interno que nadie escuchaba, que nadie quería escuchar, porque ¿quién se preocuparía por una simple empleada? Una gata de ojos tristes y manos cansadas que solo servía para limpiar la mugre de los que sí tenían derecho a vivir en este mundo. El pitido constante del monitor cardíaco, un metrónomo implacable que medía la vida de don Sebastián, a quien tanto respetaba, era el único sonido que rompía la solemnidad de la suite presidencial. Un recordatorio agudo y sibilante de que, a pesar del lujo descarado, la fragilidad humana estaba presente en cada rincón, aunque solo fuera la fragilidad de los millonarios. Ella, en cambio, se sentía más sólida, más resistente que nunca, forjada en la adversidad de una tierra donde la supervivencia era un acto de fe diario, donde el sabor de las baleadas de frijol, con queso seco, preparadas antes del alba por su tía, era el único consuelo en un amanecer que prometía más lucha que alegría. De repente, un sonido nuevo, ajeno a la calma tensa de la mañana, rasgó el aire, un clac, clac, clac metálico, rítmico y arrogante, que subía por la escalera principal con la fuerza de un batallón de soldados marchando hacia la batalla, cada golpe de los tacones resonando en el mármol frío como un martillo golpeando un yunque, un sonido inconfundible que heló la sangre de Valentina y le erizó el vello de los brazos, a pesar del calor que empezaba a acumularse en su cuerpo por la tensión. Era ella, Estefanía, la novia del patrón, la reina del plástico y el perfume caro, y su llegada siempre presagiaba desgracias. La sombra larga y estilizada de sus piernas, enfundadas en medias de seda que brillaban con un lustre infernal, se proyectó sobre el piso impecable, alargándose hasta cubrir a Valentina, quien, aún arrodillada, sintió la opresión de esa sombra como un manto fúnebre. Los tacones Louboutin, de un rojo escarlata que gritaba riqueza y ostentación, de esos que costaban más que su sueldo de 6 meses, golpearon el piso con una furia contenida. Cada paso una declaración de poder y desprecio, un recordatorio constante de la abismal diferencia entre la joya artificial y la flor silvestre pisoteada. Valentina cerró los ojos por un instante. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios agrietados y sintió como el cloro se arremolinaba en su estómago, provocando náuseas. No quería mirar. No quería enfrentarse a esa mujer que desprendía frialdad como un perfume industrial, pero el destino, que tantas veces le había sido esquivo, la tenía ahora clavada en el suelo, vulnerable. ¿Pero qué mierda es esta? La voz de Estefanía, aguda y con un deje de burla cruel, cortó el silencio como un cuchillo afilado, y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un sudor frío que le humedeció la nuca y se extendió por sus sienes, a pesar del frío que aún emanaba del piso. Gata muerta de hambre, todavía no terminas de rascar este piso como si fuera la primera vez que ves la mugre. Ay, por favor, eres una inútil, una piojosa que se cree que con esa cara de pobrecita va a conmover a alguien aquí. ¿Acaso crees que te pago para que te quedes ahí sentada, lloriqueando como una Magdalena, mientras yo me despertaba con el sol y el canto de los pájaros, envuelta en sábanas de seda egipcia? Cada palabra aterrizó sobre Valentina como un latigazo, dejándola sin aliento, con los puños apretados hasta que las uñas se enterraron en las palmas de sus manos, sintiendo el pinchazo agudo del dolor físico, una distracción bienvenida del otro dolor, el que le desgarraba el alma. Estefanía dio otro paso adelante, el clac-clac de sus tacones aumentando en intensidad, como si estuviera disfrutando del tormento que infligía, y su sombra se posó justo encima de Valentina, oscureciéndola por completo, un eclipse temporal en la vida de la humilde trabajadora. «Levántate, desgraciada, muévete, basura, ¿o acaso quieres que te dé de comer yo? ¡Ja! Ni en tus sueños más retorcidos, pedazo de marginal. ¡Qué asco me das, de verdad! Pareces un animal de carga, arrastrándote por el suelo como si fueras una lombriz. Yo estoy aquí, luciendo como una diosa, con mi vestido de diseñador y mis joyas que valen más que toda tu miserable existencia, y tú ahí, oliendo a cloro y a desesperación. Eres patética, corriente. La pura vergüenza de este lugar, el desperdicio de oxígeno, una sombra insignificante que debería desaparecer de mi vista.
El olor a perfume caro de Estefanía, una mezcla invasiva de flores exóticas y algo metálico, chocó brutalmente contra el aroma acre del cloro, creando una sinfonía nauseabunda que Valentina sentía flotar en el aire viciado. El pañuelo bordado, que descansaba discretamente en su bolsillo, se sentía como un peso muerto contra su muslo, un recordatorio de otro tipo de dignidad, una que no se compraba con dinero. Valentina tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo un nudo espeso se le formaba en la garganta, ahogándola, sofocándola, impidiéndole emitir un solo sonido, una sola queja. Las manos, que aún sostenían el cepillo empapado en agua con cloro, empezaron a temblar visiblemente, un temblor incontrolable que se extendía por sus brazos hasta llegar a sus hombros, y tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para no soltar el cepillo y que cayera al suelo, haciendo más ruido, atrayendo más atención, más desprecio. Quería gritar, quería escupirle en la cara esa arrogancia, esa crueldad sin motivo, pero las imágenes de sus nietos, de la pequeña Lulú con sus ojos grandes y curiosos, y del pequeño Mateo, su Teo, esperándola en su cuarto, se agolparon en su mente como un escudo protector, obligándola a permanecer en silencio, a tragar saliva y a absorber cada una de esas humillaciones como si fueran el pan de cada día, que en cierto modo lo eran. Su cuerpo, esa máquina maltratada por la vida, reaccionaba con todos los síntomas de un terror profundo. El corazón le latía desbocado contra las costillas, amenazando con salirse de su pecho. Un tambor desquiciado que no se correspondía con el ritmo pausado de su respiración contenida, y el sudor frío le cubría la frente, resbalando por sus sienes y picándole los ojos, pero no se atrevía a secárselo. No quería darle a Estefanía la satisfacción de verla tan vulnerable. «Ay, mira nomás, la pobre esclava está sudando. ¿Te da miedo que te corra, gata? Pues deberías tener miedo, porque vales menos que un centavo viejo. En mi país, a gente como tú la usamos para limpiar la basura y luego la tiramos. Eres una mugre, igualada. ¿Quién te crees para estar aquí, respirando el mismo aire que nosotros? Das asco, piojosa». Estefanía se inclinó un poco, acercando su rostro perfumado a Valentina, como si quisiera examinarla con el microscopio de su desprecio, y Valentina sintió el aroma dulzón y abrumador de su perfume, una mezcla de Chanel número 5 y algo vagamente sintético, chocar contra el olor a trabajo duro y desinfectante que la envolvía. El contraste era brutal, los diamantes que adornaban los dedos de Estefanía, brillando como pequeños icebergs en una tormenta de lujo, contra las manos de Valentina, agrietadas y enrojecidas, con las uñas rotas y la piel marcada por años de esfuerzo, pero que, a pesar de todo, aún sostenían con firmeza el pañuelo bordado con las iniciales que su padre le había regalado antes de partir, un tesoro humilde que valía 1000 veces más que todas las joyas falsas que Estefanía llevaba encima, un símbolo de un amor que el dinero jamás podría comprar. Ah, mis amores, qué coraje me da, qué impotencia, porque justo cuando una cree que las cosas no pueden ponerse peor, el destino, ese cabrón, se ríe de nosotras y nos tira más leña al fuego, más, porque parece que no hemos ardido lo suficiente. Aquí, en esta mansión que huele a dinero viejo y a almas podridas, con Valentina arrodillada en ese piso blanco que reluce como el luto eterno, sintiendo el frío de la epóxica traspasar sus rodillas hasta los huesos, el olor a cloro picándole la nariz hasta hacerle lagrimear de verdad, no de tristeza sino de ardor, como si le estuvieran quemando las entrañas con ese líquido infernal que usa para limpiar la basura de otros. Justo en ese momento, ¡pum!, aparece la víbora, esa Estefanía, con sus tacones que suenan como sentencias de muerte en la corte de los demonios. Clac, 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 marcando su territorio de desprecio sobre el silencio opresivo de esa suite presidencial que mira a la Sierra Madre como un mirador de la desgracia ajena. Valentina, mis amores, apretaba los puños dentro de su delantal sucio, sintiendo la tela áspera rasparle la piel curtida, intentando contener la rabia que le subía por la garganta como bilis amarga, porque no era solo el dolor físico de estar ahí postrada, con la espalda rota y los músculos tensos como cuerdas de guitarra a punto de tronar, sino la humillación, la deshumanización, esa sensación de ser menos que una cucaracha arrastrándose por las grietas de la opulencia ajena. Pero la suerte, mis amores, esa ramera esquiva, no había terminado de jugar sus sucias cartas.
Estefanía, con esa sonrisa que le estiraba los labios inyectados de Botox hasta parecer una mueca grotesca, sacó su flamante teléfono celular, de esos que brillan más que las joyas de la reina y cuestan lo mismo que la casa de Valentina en su Honduras natal, y con una voz melodiosa y arrastrada, como si estuviera saboreando cada sílaba de maldad. Marcó un número. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí limpiando». Soltó con una carcajada hueca que rebotó en las paredes de mármol pulido, un sonido tan desagradable como el chirrido de las uñas sobre un pizarrón. Valentina, mis amores, sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. La miraba fijamente, con ese abdomen tenso, el corazón latiéndole desbocado como si quisiera escapar de su pecho, las manos temblándole tanto que el pañuelo bordado se le escapaba de los dedos. Ese pañuelo que olía a su padre, a tierra roja, a los baleadas calientitas que su tía le preparaba antes de que el sol se asomara entre las montañas de su tierra. Cada palavra de Estefanía caía sobre Valentina como guijarros frios y duros, no como perfume caro, sino como proyectiles directos a su alma ya maltrecha. Sí, sí, la misma trapeadora de siempre, pero mira, hasta parece que se cree de la familia, con esa cara de pobrecita y esa mansedumbre que le pone a don Sebastián. Continuó la serpiente, sin importarle un comino que Valentina pudiera oírla. De hecho, parecía disfrutarlo. Cada risa de su amiga al otro lado de la línea era una puñalada más en el costado de la pobre mujer. El sonido de esos audífonos dorados que llevaba puestos Estefanía era para Valentina como un veneno que se filtraba en sus oídos, distorsionando la realidad, amplificando el dolor. ¿Sabes qué? A veces me pregunto de dónde sacará tanta mugre, porque limpia y siempre parece arrastrar el polvo de su vida de marginalidad, de esa Honduras que ni en sueños se le quita de encima, esa basura que viene de ser una muerta de hambre y que ahora se cree la cenicienta en este palacio. Es que es una piojosa con ínfulas de señora, ¿no te parece? Y cada insulto, cada burla, era un golpe directo al pecho de Valentina. Un dolor físico que se manifestaba en un nudo apretado en la garganta, en un ardor que le subía por el esófago y amenazaba con ahogarla, en la sensación de que su propio cuerpo la traicionaba, mostrando su debilidad ante las crueles miradas invisibles de quienes la juzgaban. Y en esos momentos, mis amores, en esos instantes de absoluta desolación, es cuando el alma se retrae, se encoge, busca refugio en los recuerdos que son el único tesoro que nadie puede arrebatarte. Valentina cerró los ojos, y de repente, el olor a eucalipto y cloro se desvaneció, reemplazado por el aroma terroso y dulce de su aldea en Honduras, un lugar donde el sol te quemaba la piel, y la lluvia convertía los caminos en ríos de barro rojo, un lugar donde la violencia era un murmullo constante en las noches, y la esperanza era un pájaro que casi nunca volaba. Su madre, con las manos arrugadas por el trabajo y el tiempo, pero con una mirada que irradiaba una fuerza inquebrantable, una mujer que había criado a Valentina sola después de que su padre muriera en un accidente minero, un recuerdo vívido en su memoria como si fuera ayer, le decía con una voz grave, pero llena de amor: «Valentina, hija, el trabajo dignifica, y la dignidad, mi niña, eso no te lo compra nadie, ni el rey de España. No importa si limpias pisos o si diriges un hospital. Lo que importa es cómo lo haces, con honestidad, con esmero, con la frente en alto. Nunca dejes que nadie te quite esa luz que llevas dentro, esa luz que te hace ser tú, y que vale más que todos los diamantes del mundo. Recuerda siempre de dónde vienes, y nunca olvides la mujer que eres». Esas palabras, mis amores, eran un bálsamo para el alma de Valentina, un recordatorio de quién era ella realmente, más allá de los insultos de esa mujer desabrida y superficial, más allá de las manchas de mugre que parecían adherirse a su piel por el simple hecho de ser pobre y humilde. El pañuelo, ese tesoro que olía a su padre y a los recuerdos de su madre, apretado en su mano, era la prueba tangible de esa herencia de dignidad, un escudo contra la crueldad del mundo. Pero justo cuando Valentina se sentía un poco más entera, aferrándose a las palabras de su madre como un náufrago a una tabla, una vocecita dulce y tierna la sacó de su ensimismamiento. «¿Valen? ¿Por qué estás triste?», dijo Mateo, el pequeño tesoro de don Sebastián, apareciendo por un rincón como un rayito de sol en medio de la tormenta. El niño, con esos ojos grandes y curiosos que parecían ver más allá de lo aparente, se acercó a ella con esa inocencia pura que solo los niños poseen, y sin dudarlo, se lanzó a abrazarla,
enterrando su carita en el delantal de Valentina, buscando consuelo en el único ser que, según él, entendía su mundo de silencio y sonidos mágicos. El contacto del pequeño cuerpo cálido contra el de ella, la forma en que sus brazos delgados la rodeaban con una fuerza sorprendente, fue como un bálsamo que calmó el ardor en su garganta y le disipó las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Valentina, mis amores, sintió una oleada de amor puro y sincero, un amor que no pedía nada a cambio, un amor que la hacía sentir que, a pesar de todo, algo bueno quedaba en su vida. Acarició el cabello rubio y fino del niño, sintiendo su suavidad contra sus dedos agrietados, y una lágrima, esta vez de ternura, rodó por su mejilla. Nada, mi Teo, mi niño hermoso, Valen solo está. Pensando, le susurró, intentando sonreír, intentando que el niño no sintiera la angustia que la atenazaba. Pero la paz, mis amores, en esta historia, es tan efímera como la espuma de mar. En ese preciso instante, como si hubiera surgido de la nada, la voz estridente de Estefanía rompió la burbuja de ternura. Quita tus sucias manos de encima de ella, mocoso impertinente. No toques a esa piojosa. Gritó la bruja, y con una furia desmedida, se abalanzó sobre el niño, arrancándolo bruscamente de los brazos de Valentina. El pequeño Mateo, asustado y desorientado por la violencia repentina, soltó un gemido lastimero. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a llorar desconsoladamente, pataleando en el aire, intentando zafarse del agarre de la rubia platinada que lo sujetaba con una fuerza que solo la maldad puede otorgar. Valentina, mis amores, se quedó paralizada por un instante, el corazón latiéndole con una intensidad aterradora, sintiendo cómo la impotencia la invadía de nuevo, una ola helada que la sumergía en la desesperación más absoluta. Vio a Mateo llorar, vio el miedo en sus ojitos, y una rabia sorda, contenida pero feroz, comenzó a bullir en su interior. No podía hacer nada. Sus manos estaban atadas, sus rodillas dolían, su cuerpo temblaba. Pero su mente, mis amores, su mente era un huracán de indignación y un deseo ardiente de proteger a ese niño que, a pesar de no ser suyo, había logrado encender en su alma un amor incondicional. Vio cómo Estefanía apartaba al niño con un gesto de asco, dejándolo caer al suelo con un ruido sordo, y luego se volvió hacia Valentina, con una sonrisa de triunfo cruel que le deformaba el rostro. No te acerques a mi futuro hijo, basura. Que te quede claro, tú no eres nada para nosotros. Eres solo un trapo sucio para limpiar nuestros desechos. Y ahora lárgate de aquí, porque voy a llamar a la policía para que te saquen como a una delincuente, ladrona. Las palabras cayeron sobre Valentina como ácido sulfúrico, quemando su piel, su dignidad, todo lo que ella era. Las palabras cayeron sobre Valentina como ácido sulfúrico, quemando su piel, su dignidad, todo lo que ella era. Con los hombros caídos, el corazón encogido hasta el tamaño de una nuez reseca, y un nudo que se le atragantaba en la garganta hasta dejarla sin aliento. Valentina, la pobre Valentina de manos agrietadas y rodillas curtidas por el dolor, se dio la vuelta lentamente, arrastrando los pies como si llevara grilletes invisibles en cada tobillo, y se dirigió hacia la cocina del hospital, con la vaga instrucción de Estefanía resonando en sus oídos, su cerebro tratando de procesar la avalancha de desprecio que acababa de recibir. Sentía el frío del mármol bajo sus viejos zapatos, el hedor persistente del cloro adherido a su ropa, el sudor frío pegado a su espalda y el dolor punzante en sus rodillas que aún no se habían recuperado de la limpieza de la resina epóxica blanca que brillaba como un espejo helado. Un espejo que ahora le devolvía una imagen distorsionada de sí misma, una imagen que Estefanía se había encargado de hacer añicos con cada palabra cruel y cada gesto de asco. Cada paso era una tortura, el aire se le hacía denso en los pulmones, y el sabor amargo de la humillación le llenaba la boca, un sabor metálico y repugnante que le recordaba el hierro oxidado de las viejas ollas en su pueblo de Tierra Roja en Honduras, donde la dignidad era el único tesoro que se podía heredar, y ahora sentía que hasta eso se lo arrebataban. Su pañuelo bordado, ese pedacito de tela que su padre le había dado con tanto amor y que llevaba sus iniciales deshilachadas, ahora lo apretaba con la mano izquierda, sintiendo el algodón suave contra su palma áspera, buscando en él un consuelo que parecía huirle.
Mientras Valentina se perdía en la vasta y reluciente cocina, donde el brillo metálico de los electrodomésticos de acero inoxidable se mezclaba con el tenue olor a café recién hecho, y el chirrido de algún carrito de comida vacío que pasaba por el pasillo, Estefanía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sino que se quedaba congelada en la superficie de sus labios de colágeno, una mueca perversa que le contraía los músculos del rostro pulido por el botox, inició su danza macabra, su plan diabólico. Esperó hasta que los últimos ecos de los pasos de Valentina se hubieran desvanecido por completo, hasta que el silencio de la suite presidencial, roto solo por el monótono pitido del monitor cardíaco de Mateo, se hizo absoluto, pesado, cómplice de su maldad. Sus ojos, antes llenos de ira y desprecio, ahora brillaban con una calculada frialdad, una anticipación sádica. Levantó su barbilla, retocada a la perfección, y permitió que una risa ahogada, gutural, apenas audible, escapara de su garganta, una risa que sonaba a vidrio roto, a la victoria de la crueldad sobre la inocencia. Se deslizó con una agilidad sorprendente, casi felina, por el pasillo de la suite, sus tacones Louboutin de suela roja, esos que costaban una fortuna y que hasta hace unos minutos sonaban como tambores de guerra, ahora se movían con una ligereza aterradora, como si caminara sobre nubes, evitando cualquier ruido que pudiera delatarla. Sus movimientos eran precisos, milimétricos, los de una serpiente que acecha a su presa. El piso de resina epóxica blanca, tan pulcro y brillante, reflejaba su figura estilizada, su cabello rubio platinado que caía en cascada por sus hombros, su vestido de diseñador que se ceñía a su silueta, todo irradiaba una imagen de perfección fría, letal. Llegó al diminuto cuarto de servicio, ese rincón olvidado del lujo desmedido de la suite presidencial, un espacio que apenas albergaba las escasas pertenencias de Valentina, un cuarto que contrastaba brutalmente con los sillones de cuero italiano, los televisores de 70 pulgadas y el olor a eucalipto premium que impregnaba el resto del hospital. La pequeña habitación, apenas un cubículo claustrofóbico, olía a humedad, a jabón barato y a la esencia gastada de la vida de una persona que no poseía nada más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. La luz fluorescente zumbaba débilmente en el techo, proyectando sombras alargadas y distorsionadas, y el aire, cargado de un frío impersonal, no se parecía en nada al aire acondicionado que circulaba por el resto del hospital. Con un gesto de desdén apenas perceptible, Estefanía empujó la puerta entreabierta del armario de madera contrachapada, de color beige deslucido y con una bisagra que chirrió con un lamento prolongado y lastimero. El ruido le irritó los oídos, acostumbrados al silencio de los espacios premium, pero lo ignoró. Su mente ya estaba completamente enfocada en su objetivo. Adentro, colgada de un gancho oxidado, pendía una humilde bolsa de tela, gastada por el uso, con el tejido deshilachado en las esquinas, el color original ya irreconocible por el paso del tiempo y las innumerables lavadas. Era el bolso raído de Valentina, su única posesión de valor sentimental, aparte de su pañuelo. Estefanía acercó su mano enguantada en seda, que apenas rozaba el sucio y áspero tejido de la bolsa. No quería ensuciarse. Dios la libre de tener el más mínimo contacto con la pobreza palpable de esa mujer. Sus dedos, largos y pulcros, con las uñas perfectamente manicuradas y pintadas de un rojo intenso que hacía juego con la suela de sus tacones, se deslizaron con una delicadeza escalofriante, casi quirúrgica, al abrir el cierre oxidado de la vieja cremallera. El interior de la bolsa era un microcosmos de la vida de Valentina. Unas cuantas monedas de baja denominación, relucientes de tanto uso, descansaban en el fondo, mezcladas con unas pocas migajas de pan seco, quizás los restos de un desayuno apurado. Había también un rosario de madera, con las cuentas lisas y oscuras por el constante roce de los dedos rezando, exhalando un aroma tenue a fe y a esperanza, un olor que Estefanía apenas notó. Pero lo que realmente llamó su atención, envuelta cuidadosamente en un trozo de tela descolorida, era una fotografía. La sacó con la punta de sus dedos, como si fuera algo contagioso, y la observó sin el más mínimo atisbo de emoción. Era una imagen vieja, descolorida por el sol y el tiempo, de una niña sonriente, con ojos grandes y negros, y un niño pequeño abrazado a ella, ambos con rostros inocentes y las manos embarradas de tierra roja, el telón de fondo de lo que parecía ser una choza de madera y tejas de lámina oxidada.
Los nombres Luisa y Carlitos estaban escritos a mano, con una letra infantil pero amorosa, en el reverso de la foto. Estefanía sintió una punzada de algo parecido al desprecio más acérrimo, una repulsión visceral ante esa exhibición de miseria y afecto familiar, algo que ella no comprendía, no quería comprender. Su monólogo interno, un torbellino de veneno y resentimiento, comenzó a hervir dentro de su cabeza. Pobreza, vulgaridad, amor de gata, ¿qué sabe esta muerta de hambre del verdadero valor, del poder que da el dinero, del control que ejerce uno sobre aquellos que se arrastran para sobrevivir? Don Sebastián se atreve a tratarla con respeto, esta piojosa de manos agrietadas y aliento a cloro. Él que me adora, que me viste de oro, que me prometió esta vida de lujo, de mármol frío y champán francés. ¿Cómo puede ver algo en los ojos de esta igualada, en su mirada sumisa que esconde la arrogancia de la moralidad barata? Es su mirada la que me persigue, esa mirada de víctima, de santa, que insinúa que soy yo la malvada, la frívola. No, no lo toleraré. No permitiré que esta basura marginal se interponga entre Sebastián y yo. Él es mío, esta fortuna es mía, y nadie, absolutamente nadie, me va a robar lo que por derecho me corresponde. ¿Quién se cree que es para que un hombre como Sebastián le dirija la palabra con esa afabilidad, con esa extraña consideración? ¿Acaso no ve la mugre que se pega a su piel, el hedor a pueblo pobre que arrastra consigo? Claro que no lo ve. Es ciego al engaño de su falsa humildad, esa falsa humildad que me enferma, que me hace querer arrancarle esa piel ajada y echarla a la basura, como lo que es un desecho. Merece lo que le va a pasar. Merece que sienta la misma humillación, el mismo terror, la misma desesperación que sienten las ratas cuando caen en una trampa. Con una determinación fría y calculadora, Estefanía se quitó el anillo de compromiso de su dedo anular, ese diamante de 3 quilates que resplandecía con una luz intensa y que valía unos escalofriantes 350,000 pesos, una cantidad que representaba años de trabajo duro, sudor y lágrimas para Valentina y sus nietos. El metal frío del oro blanco se deslizó suavemente sobre su piel, casi como si se resistiera a abandonar su cómodo lugar. El diamante, pulido a la perfección, capturó la escasa luz del cuarto de servicio, emitiendo pequeños destellos que bailaban en la penumbra, cada faceta brillando con una promesa de poder y de miseria. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, la dureza implacable de la piedra, el símbolo tangible de su dominio, de su estatus inquebrantable, y permitió que una sonrisa de satisfacción malévola se extendiera por su rostro, apretando los labios con fuerza para contener la risa estridente que amenazaba con escapar. Sus ojos relampaguearon con una chispa de triunfo mientras observaba la joya, un objeto tan opulento y valioso que la sola idea de que una piojosa pudiera tenerlo en sus manos, aún sin saberlo, le producía un escalofrío de deleite perverso. Sus dedos, con una precisión digna de un cirujano, buscaron entre la ropa doblada que Valentina guardaba en su bolso raído, una blusa de algodón burdo, un par de calcetines remendados, un pañuelo ya deshilachado que no era el principal, sino uno de repuesto, todo oliendo a detergente barato y a trabajo honesto. Con un movimiento rápido y hábil, Estefanía deslizó el anillo entre los pliegues de la blusa, asegurándose de que quedara bien escondido, imposible de ver a simple vista, pero fácil de encontrar si uno buscaba con la intención de hallar algo. El diamante se hundió entre las fibras de algodón, su brillo momentáneamente oculto, esperando el momento de su descubrimiento para desatar el caos. Una vez que el anillo estuvo firmemente plantado, Estefanía cerró la cremallera del bolso de Valentina con el mismo cuidado metódico con el que lo había abierto, asegurándose de que no hubiera rastro alguno de su intromisión. Se enderezó, estirando su cuerpo con una gracia innata, y con sus manos aún un poco temblorosas por la adrenalina que corría por sus venas, se pasó los dedos por su cabellera rubia platinada, acomodándose cada mechón con una perfección estudiada. Su perfume caro, una mezcla de sándalo y jazmín exótico, llenó el pequeño y sofocante cuarto de servicio, ahogando el humilde olor a jabón y a esfuerzo de Valentina. Una expresión de absoluta satisfacción se dibujó en su rostro. Una sonrisa de triunfo que le iluminó los ojos con una luz fría y calculadora, como la de un depredador que acaba de tender una trampa infalible.
Se dio media vuelta y salió del cuarto de servicio con la misma discreción con la que había entrado, sus tacones ahora silenciosos sobre el piso de resina, dejando tras de sí un aura de peligro contenido, de maldad triunfante, mientras que el brillo del diamante de 3 quilates yacía, oculto, esperando su momento para devastar la vida de una mujer. Inocente, una mujer que en ese preciso instante, ajena a la telaraña de vileza que se tejía a sus espaldas, se encontraba en la cocina del hospital. Mientras todo esto ocurría, Valentina, con la espalda erguida a pesar del cansancio y la humillación, intentaba concentrarse en sus tareas en la enorme y ruidosa cocina. El aire allí era una mezcla densa de olores. El picante aroma del ajo y la cebolla siendo sofritos en una sartén lejana. El dulzor del café que se seguía colando. El penetrante olor a desinfectante industrial que usaban para las superficies. Una cacofonía de sonidos metálicos de ollas chocando, de platos apilándose, de grifos abriéndose y cerrándose. Ella estaba fregando unos sartenes de acero inoxidable, el agua caliente quemándole los guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su última línea de defensa contra la aspereza del mundo, su símbolo de dignidad en un trabajo que muchos consideraban indigno. Sentía el ardor del jabón a través del látex, el calor reconfortante del agua sobre sus manos acostumbradas al frío y la dureza. Su mente, sin embargo, seguía dando vueltas, reviviendo las palabras hirientes de Estefanía, cada insulto cayendo de nuevo sobre ella como pequeñas dagas heladas que se clavaban en su piel, dejándola sin aliento, con un temblor imperceptible recorriéndole el cuerpo. Pensaba en sus nietos, en sus caritas sonrientes, en el hambre que a veces se asomaba en sus ojos, en el poco dinero que ganaba y que apenas alcanzaba para la sopa de $pesos, tan diferente a los banquetes que se servían en las lujosas suites de arriba. La imagen de Mateo abrazándola regresó a su memoria, la calidez de su pequeño cuerpo, el suave roce de sus cabellos. Mi Teo, mi pequeño Teo, pensaba. Él sí me ve, él sí me siente, él no ve la ropa vieja ni las manos ásperas, él ve a su Valentina. El pañuelo bordado, que ahora descansaba plegado en el bolsillo de su delantal, le picaba levemente en la piel, como si quisiera recordarle su promesa, su historia, su herencia. Ella no sospechaba nada del plan maquiavélico de Estefanía. Su corazón noble y cansado no podía concebir tal bajeza, tal crueldad premeditada. Solamente el eco de los insultos de Estefanía resonaba en su cabeza, haciendo que el nudo en su garganta se volviera aún más apretado, mientras el agua caliente del fregadero comenzaba a desbordarse, formando pequeños charcos sobre el piso de azulejos de la cocina, reflejando las luminarias fluorescentes zumbantes y Valentina, sin prisa, pero con una profunda tristeza en su pecho, se apresuraba a apagar la llave, limpiando el desastre con movimientos lentos y automáticos, sintiendo el cansancio de su cuerpo y el peso de un futuro incierto cargando sobre sus hombros. ¡Ay, mis amores! Aquí estoy, su fiel narradora, para contarles lo que sucedió después, porque esta historia es un drama de novela de las buenas, de las que te quitan el sueño y te hacen sentir el corazón en la boca. Valentina, pobrecita ella, con las manos aún temblando por la humillación que Estefanía le acababa de propinar frente a todos, se sentía hundirse en un abismo de desesperación. El agua fría del fregadero se le había metido por las grietas de la piel agrietada, un frío que calaba hasta los huesos, pero nada, absolutamente nada. Se comparaba con el frío glacial que le recorrió la espina dorsal al escuchar aquel grito desgarrador de Estefanía desde el salón principal. «Me han robado mi anillo», resonó en los pasillos pulcros del hospital. Un grito agudo y lleno de malicia que hizo que todos, absolutamente todos, desde el personal médico que pasaba con sus bandejas llenas de medicinas hasta los empleados de limpieza que barrían silenciosamente los pasillos, se congelaran en sus puestos, como estatuas de cera ante la furia desatada de la rubia platinada. Sus rostros, antes serenos o distraídos, se tornaron pálidos, reflejando el miedo que se propagaba como un virus invisible por el aire, un miedo a ser señalados, a ser implicados en la catástrofe que la llamada novia del patrón estaba a punto de desatar. Valentina, que apenas había logrado apagar la llave del agua desbordada, sintió que las piernas le flaqueaban, como si fueran de gelatina, y un sudor frío le perló la frente, a pesar del aire acondicionado que la envolvía. El olor a eucalipto premium del spa del hospital, antes reconfortante, ahora le resultaba sofocante,
empalagoso, y el tenue zumbido de las luminarias LED le sonaba como un presagio funesto. Podía sentir las miradas de todos clavadas en ella, pupilas curiosas y algunas llenas de sospecha, como si ya la hubieran juzgado, como si su simple aspecto de pobrecita, de inmigrante empobrecida, fuera prueba suficiente de su culpabilidad. Sus manos, esas manos que habían lavado la ropa del millonario, que habían frotado los pisos de mármol hasta dejarlos relucientes, que habían cambiado los pañales de Mateo con una ternura infinita, ahora temblaban incontrolablemente dentro del pañuelo bordado, un pañuelo deshilachado que guardaba el último recuerdo vivo de su padre, un hombre que murió sin verla triunfar, sin verla alejarse de la tierra roja y polvorienta de Honduras. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de su padre, fuerte y con la mirada llena de amor, la inundó, pero ese consuelo duró poco, pues el eco del grito de Estefanía la sacó de su efímero refugio. Era como si el destino se burlara de ella, arrojándola de nuevo a las profundidades del sufrimiento. De pronto las pisadas resonaron en el lujoso piso de resina epóxica blanca, un sonido metálico y furioso que ya conocía muy bien. Tacones Louboutin, sí, esos de suela roja que parecían anunciar su llegada como tambores de guerra, se acercaban. Cada clac-clac un golpe directo al corazón de Valentina, cada golpe un insulto latente. Estefanía apareció en el umbral de la cocina, sus labios de colágeno fruncidos en una mueca de indignación fingida, sus ojos azules, inyectados en botox, brillando con una furia desmedida. Se detuvo frente a Valentina, obligándola a mirarla, y su voz, que normalmente sonaba como seda barata, se transformó en un látigo afilado que cortaba el aire. Gata muerta de hambre, tú me has robado mi anillo de compromiso, el anillo de don Sebastián. El diamante de 3 quilates que vale más que toda tu miserable vida junta, piojosa marginal. Las palabras cayeron sobre Valentina como ácido corrosivo, quemándole la piel del alma, dejándole sin aire, sin fuerzas para responder, su cuerpo encogido como si intentara desaparecer, volverse invisible ante la maldad desatada. El silencio que siguió a la acusación era tan denso, tan opresivo, que Valentina podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón haciendo eco en sus oídos, y el ligero zumbido de la nevera de acero inoxidable le pareció ensordecedor. Valentina, arrodillada todavía por el dolor de haber limpiado el piso, con las rodillas machucadas contra la fría resina, levantó la vista hacia Estefanía, sus ojos llenos de lágrimas que ya no podía retener, que rodaban sin control por sus mejillas magulladas por la vida. No, señora Estefanía, yo no he robado nada. Su voz tembló, un hilo casi inaudible, como un susurro ahogado por la impotencia. Se lo juro por mis nietos, por la memoria de mi padre, yo jamás haría algo así. Yo solo estoy aquí trabajando para darles de comer a esos angelitos que mi hija dejó. El temblor en sus manos se intensificó, y se apretó el pañuelo bordado con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un gesto instintivo de aferrarse a lo poco que le quedaba de dignidad, de consuelo. Cada palabra de Estefanía era un puñal, cada mirada un desprecio insoportable. El pañuelo, que debería haberle dado fuerza, ahora se sentía débil, deshilachado, como su propia esperanza de que se le creyera, de que se le hiciera justicia. Podía sentir la mirada de los otros empleados, ahora todos reunidos en el umbral de la cocina, unos con pena, otros con temor. Pero nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a defenderla, porque la palabra de la prometida del millonario, ay, valía más que la de una simple sirvienta de Honduras. Estefanía soltó una risa burlona, un sonido estridente y cruel que hizo que los pájaros que cantaban afuera de la mansión se callaran. Alzó su teléfono móvil, un último modelo con la pantalla de diamante incrustado, y se giró para hablar con alguien al otro lado. Su voz altisonante, con un tono de superioridad insoportable, demostrando cuán poco le importaba la presencia de Valentina. «Ay, queridas, no saben lo que ha pasado. Esta chusma, esta marginal, se ha atrevido a robarme mi anillo. Sí, ustedes, la que se hace la santita, la que se hace la pobre y victorea, una ladrona de poca monta, una rata de alcantarilla. Toda mi colección de zapatos carísimos no se compara con la miseria que lleva esta gata en la sangre. Y lo peor, se atrevió a hacerlo aquí, en mi casa, a plena luz del día. ¡Qué vergüenza, qué descaro de esta corriente, de esta basura! Se revolvía en su sitio,
gesticulando ampliamente, mientras las risas de sus amigas, que se oían distantes pero perfectamente claras a través del altavoz del teléfono, rebotaban en las paredes como ecos macabros, aumentando la humillación de Valentina, quien se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, como una cucaracha aplastada bajo el tacón de aguja de Estefanía. La soledad la abrazaba con fuerza, una soledad helada que le calaba el alma. Justo en ese instante, como si un ángel protector hubiera escuchado sus plegarias silenciosas, la pequeña figura de Mateo apareció en el pasillo, arrastrándose detrás de una cortina de terciopelo pesado, con los ojos grandes y asustados, pero con una chispa de valentía infantil. Corrió directamente hacia Valentina, sus piernitas cortas moviéndose con desesperación, y la abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo su carita en el delantal manchado de productos de limpieza, buscando refugio en el olor familiar de su Teo, como solo él la llamaba con tanto cariño. «Valen no te quieren», susurró el niño con una vocecita quebrada por el llanto. «Teo te quiere mucho, Valen». El abrazo de Mateo, cálido y puro, fue como un bálsamo para las heridas abiertas de Valentina, un faro de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero la alegría duró un suspiro, pues Estefanía, al ver al niño abrazando a la sirvienta, soltó un alarido de rabia, como si el niño se hubiera manchado con solo tocarla. «Quita tus sucias manos de encima, imbécil. No toques a esa piojosa, Mateo. Te vas a enfermar de la mugre que tiene encima esa marginal». El grito de Estefanía resonó con una violencia inaudita. Helando el aire y haciendo que Mateo se sobresaltara, sus pequeños hombros temblaban y el llanto se intensificó, un torrente de lágrimas inocentes que reflejaban la injusticia que estaba presenciando. El corazón de Valentina se estrujó al ver a Mateo llorar, y un coraje nuevo, alimentado por el amor hacia ese niño que la adoraba, la impulsó a levantarse, a erguirse a pesar del dolor en sus rodillas y la vergüenza que le quemaba el rostro. Pero antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera defender a Mateo o a sí misma, Estefanía, con una sonrisa torcida y maliciosa que no llegaba a sus ojos fríos, dio un paso atrás, se giró hacia donde yacían las escasas pertenencias de Valentina, un bolso de tela raída, con las iniciales descoloridas, y un par de bolsas plásticas con la ropa que había traído de su humilde hogar en Honduras, y con una agilidad sorprendente, como un depredador acechando a su presa, deslizó con sus dedos enguantados un objeto brillante de su propio dedo anular. El anillo, sí, el anillo de compromiso, ese con el diamante que brillaba como un ojo acusador, desapareció en un instante, escondido con precisión milimétrica entre la ropa doblada del bolso. Valentina, completamente ajena a esta astuta trampa, ya se estaba volviendo hacia la cocina, buscando recuperar la compostura, cuando Estefanía soltó otro grito, esta vez fingiendo sorpresa y terror. «No puede ser, mi anillo. Ha desaparecido. Lo tenía aquí hace un momento. Seguro que esta desgraciada, seguro que me lo ha robado mientras se hacía la víctima». El anuncio fue como una sentencia, y todos los presentes voltearon sus miradas hacia Valentina, sus rostros llenos de una mezcla de horror y resignación, porque sabían que el destino de la empleada estaba sellado, que la palabra de la prometida del millonario era ley, y que el karma, ese karma tan esquivo para los humildes, parecía estar del lado de la maldad. En ese preciso instante, como un rayo que parte el cielo, el anillo de compromiso, un artefacto de vanidad y codicia con un diamante de 3 quilates valorado en 350.000 pesos, rodó sobre la pulida mesa de ébano, parando justo en el centro, reluciendo bajo la luz fría de las lámparas LED, brillando como un ojo acusador que fulminaba a la inocente Valentina, quien se quedó paralizada, sin poder creer lo que veía. El silencio que se apoderó de la escena fue sepulcral, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de tensión, de miedo, de injusticia. Los murmullos cesaron, las miradas se fijaron en el objeto brillante, y en los ojos de Valentina solo se reflejaba el horror, la incredulidad, la certeza de que estaba siendo víctima de una trampa cruel y desalmada. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se apretaban en puños, y un nudo de rabia y dolor se formó en su garganta, impidiéndole articular palabra alguna. Estaba atrapada, arrinconada, acusada de un crimen que no había cometido, frente a todos, sin defensa, sin testigos que la apoyaran. Y entonces, con una rapidez que heló la sangre, Estefanía, con la cara transformada en una máscara de odio puro, levantó la mano y con todas sus fuerzas
abofeteó a Valentina. El sonido del golpe resonó en el silencio sepulcral, un sonido seco y cruel que hizo que todos cerraran los ojos por un instante. Un golpe que no solo afectó la piel de Valentina, sino que le partió el alma en pedazos, dejándola en el suelo, humillada, beaten, destruida, con la dignidad hecha jirones y el corazón hecho añicos. En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque aquella bofetada resonó en el alma de Valentina como un trueno en plena noche, un latigazo de humillación que le dejó la mejilla ardiendo. El eco de la crueldad, retumbando en sus tímpanos, mientras se desplomaba sin fuerza sobre el resbaladizo piso de resina epóxica blanca, ese que brillaba como un espejo traicionero y frío, y sintió como la dignidad se le escurría entre los dedos, como si el alma se le partiera en miles de pedazos diminutos y transparentes. Y ahí, detrás de la pesada cortina de terciopelo que separaba el pasillo principal del área de juegos, donde el pequeño Mateo solía dibujar mundos de colores invisibles para sus ojos, se escondía un par de ojitos, ciegos al mundo exterior pero tan agudos para el amor y el dolor, que había presenciado cada instante de la infamia, cada movimiento. Calculador de la víbora de Estefanía, desde el brillo malvado en sus ojos cuando metió el anillo entre la ropa de Valentina, hasta el escalofriante sonido de la mano de la rubia impactando contra el rostro moreno de la noble mujer. El pequeño Mateo, con su corazón latiéndole como un tambor desbocado en su pecho frágil, sentía el sabor salado de las lágrimas contenidas en su propia boca, una mezcla de miedo y una rabia infantil que le apretaba la garganta, deseando poder gritar, poder correr y defender a su Teo, a la única persona que le contaba historias con el alma, que olía a limpieza y a ese cariño verdadero que tanto le hacía falta en la opulencia estéril de aquella suite. Sus dedos pequeños, aferrados con la fuerza de la desesperación a la gruesa tela de la cortina, notaban la textura suave y fría del terciopelo, que le recordaba a la piel de Valentina cuando le acariciaba la cabeza al contarle un cuento, y el aire alrededor se le hacía denso, pesado, cargado con el hedor acre del perfume de Estefanía y el cloro, del que emanaba Valentina, una combinación que ahora le revolvía el estómago de pura angustia, porque el amor de su Teo estaba siendo pisoteado, y él, un niño indefenso, estaba atado de manos por el miedo y la incomprensión de lo que significaba ser testigo de tanta maldad. Estefanía, con la voz convertida en un látigo de víbora venenosa, soltó un grito que hizo que el aire vibrara, exigiendo justicia con la misma vehemencia con la que minutos antes había sembrado la podredumbre de su mentira. Llamen a la policía, ahora mismo. Quiero que esta ladrona pague, que esta gata muerta de hambre se pudra en la cárcel por su descaro. Miren cómo se atreve, la piojosa, la marginal, a robar a plena luz del día en M y Casa, en el hogar de don Sebastián. Nadie me roba a mí, la futura esposa de él, y se queda impune. Quiero verla arrastrarse. Quiero que sepa lo que le espera a una corriente, como ella cuando intenta subir por encima de su lugar. Vamos, ¿qué esperan? Inútiles. Llamen ya a las autoridades antes de que me arriesgue a perder este anillo que vale más que toda la vida miserable de esta desgraciada. Sus tacones Louboutin de suela roja, antes un símbolo de poder y arrogancia, ahora golpeaban el piso de resina epóxica con la furia desquiciada de una fiera acorralada. El clac-clac metálico que en otros momentos era el anuncio de su llegada, ahora sonaba como el golpeteo de un martillo sobre la tumba de la verdad, mientras su mirada incendiaria recorría a los empleados, que se quedaron petrificados en su lugar, con los ojos bien abiertos y el rostro pálido, la camisa de sus uniformes pegándoseles a la piel por el sudor frío que les recorría la espalda, el miedo paralizándolos y cortándoles el aliento, incapaces de intervenir, de pronunciar una sola palabra, atrapados entre el fuego de la ira de Estefanía y la injusticia evidente que se desarrollaba ante sus ojos, con el hedor de la hipocresía mezclándose con el desinfectante y el eucalipto, creando una atmósfera irrespirable, de terror silencioso. Valentina, con la mejilla ardiendo aún por el golpe, el sabor metálico de la sangre en su boca que se había mordido para no gritar, se encontraba de rodillas sobre el frío pulido del piso blanco, sintiendo cómo los callos endurecidos de tanto fregar el suelo se le clavaban en la piel, un dolor físico que se sumaba al tormento de su alma, un ardor, que no se comparaba con el de las quemaduras del cloro en sus manos agrietadas, porque este era un dolor que venía de adentro, de la injusticia,
de la humillación pública que la hacía sentir más pequeña, más insignificante, que la mota de polvo que con tanto esmero retiraba de cada rincón. Sus manos, que temblaban incontrolablemente como hojas a merced del viento, buscaron a tientas el viejo pañuelo bordado con las iniciales de su padre, ese pañuelo que llevaba consigo como un amuleto, un pedazo de esperanza y recuerdo en medio de la desolación. Lo apretó contra su rostro, sintiendo la suavidad ya gastada del algodón, la fragancia apenas perceptible a tierra mojada y a ese jabón humilde que usaba, un aroma que la transportaba de inmediato a la calidez de su hogar perdido, a los brazos protectores de su padre en tiempos mejores, y las lágrimas que había contenido con una fuerza sobrehumana, finalmente brotaron sin control, empapando la tela deshilachada, mezclándose con el sudor frío que le corría por las sienes y el nudo de desesperación que le oprimía el pecho, impidiéndole respirar con normalidad, mientras sus rodillas, débiles por el impacto emocional y el dolor físico, cedían aún más, hundiendo su cuerpo cansado en la fría indiferencia del mármol, sintiendo el frío gélido del piso traspasar la tela de su uniforme, calándole hasta los huesos, recordándole la frialdad de la lápida de su padre, la misma que la esperaba si se dejaba vencer por este tipo de basura, de personas. A través del velo de lágrimas y la protección de su pañuelo, la mente de Valentina se desprendió del presente, huyendo de la cruel realidad que la rodeaba, para sumergirse en un flashback doloroso y vívido, donde el pasado se abría como una herida que nunca terminaba de cerrar. Recordó la tierra roja de su natal Honduras, un polvo que se aferraba a la piel y a la ropa, un olor a sequedad y a promesas rotas, donde la violencia era una vecina que tocaba a la puerta sin previo aviso, y la esperanza, mis amores, era una extranjera que rara vez se atrevía a cruzar la frontera del dolor. El calor sofocante del trópico se hizo presente en su memoria, el sol que quemaba la nuca y el sudor que le corría por la frente mientras ayudaba a su tía a moler el maíz para las baleadas. Esas baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, con el fuego crepitando humildemente en el fogón de leña, el aroma de la masa. Cocinándose, un olor a hogar, a familia, a una vida simple pero llena de una dignidad que Estefanía jamás entendería, y ese sabor salado y reconfortante de los frijoles machacados que se pegaban al paladar, una delicia que ahora le parecía tan lejana, tan inalcanzable. El recuerdo de su pequeña hija, con sus ojos inocentes y la barriga hinchada por la desnutrición, la impulsó a dejar todo, a emprender ese viaje infernal hacia la capital, un éxodo forzado por la necesidad, el miedo a que sus nietos crecieran en un infierno igual o peor que el que ella había vivido. Recordaba el viaje en el autobús destartalado, el olor a diésel quemado mezclado con el sudor de decenas de cuerpos apretujados, el miedo palpable en el aire, el nudo constante en el estómago, no de hambre, sino de incertidumbre, de no saber qué le depararía el destino, aferrándose al pañuelo que su padre le había dado, sintiendo la promesa silenciosa de que mientras lo tuviera, un pedazo de él la acompañaría. La llegada a la capital fue un golpe más duro que cualquier bofetada, una muralla de edificios gigantes que se cernían sobre ella como monstruos de concreto y cristal, la indiferencia de miles de rostros anónimos que pasaban de largo sin siquiera una mirada, el frío del asfalto que se le metía por las suelas gastadas de sus zapatos, un frío que calaba los huesos y el alma, un contraste brutal con el calor de su tierra natal. Las noches en la calle, acurrucada bajo un cartón, el estómago rugiendo de hambre, el sabor amargo de la desesperación en su boca, mirando los escaparates de comida que ofrecían manjares inalcanzables, el olor a pan recién horneado y café que la hacía tragar saliva con dolor, el frío de la madrugada que la hacía temblar incontrolablemente, sus dientes castañeteando, el deseo de una manta, de un techo, de un plato de sopa caliente convirtiéndose en una obsesión. Cada noche, antes de dormir, se aferraba al pañuelo, sintiendo las iniciales bordadas bajo sus dedos, el hilo azul deshilachado como su propia existencia, prometiéndose a sí misma que lucharía, que no se rendiría por sus nietos, por ese futuro que necesitaba construir con sus propias manos, aunque éstas estuvieran agrietadas y dolieran a cada movimiento. Y este recuerdo, esta promesa incrustada en su memoria, le dio un atisbo de fuerza, una chispa minúscula en el abismo de su desesperación, para no dejarse caer por completo, para no permitir que la basura de Estefanía la destruyera. De repente, un sonido que cortó el aire tenso como una navaja afilada, un crujido grave que resonó en el amplio vestíbulo,
el inconfundible chirrido de las majestuosas puertas principales del hospital abriéndose, anunciando una presencia inesperada, un quiebre en la inercia del caos que hasta ese momento había dominado el ambiente. Un silencio sepulcral se instaló de inmediato, aún más profundo que el anterior, un silencio cargado de expectación y temor, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en seco. Los pasos firmes y cadenciosos de unos zapatos de cuero finísimo, no los tambores de guerra de los tacones de Estefanía, sino un golpeteo más sordo, más pesado, más autoritario, comenzaron a resonar en el piso de resina epóxica, avanzando sin prisa, con una deliberación que helaba la sangre, hacia el epicentro del drama. Las cabezas de los empleados se giraron al unísono. Sus ojos, antes fijos en la humillación de Valentina, ahora se clavaban en la figura imponente que acababa de aparecer en el umbral, una sombra que se agigantaba con cada paso. Don Sebastián, mis amores, regresaba, y no solo regresaba antes de lo esperado, sino que su presencia llenó el espacio con una densidad palpable, un aura de poder y calma que contrastaba brutalmente con la histeria que había reinado. Su figura, alta y atlética, enmarcada en un traje de finísima lana que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, proyectaba una sombra alargada y dominante sobre el piso inmaculado, un contraste entre la oscuridad de su ropa y la blancura resplandeciente del hospital, como si la justicia misma hubiera descendido en medio de la podredumbre. El aroma de su perfume, amaderado y sofisticado, flotó en el aire, superponiéndose al hedor de la maldad y el desinfectante, un bálsamo momentáneo en la asfixiante atmósfera. Sus ojos, del color del ébano pulido, recorrieron la escena con una calma perturbadora, observando cada detalle, cada microexpresión, registrando el caos sin una sola palabra, sin un solo gesto de sorpresa o de ira. Vio a Valentina arrodillada en el suelo, el pañuelo apretado contra su rostro, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos, una imagen de pura vulnerabilidad y desesperación que le apretó el corazón. Sus ojos se detuvieron en la mejilla enrojecida de la mujer, y una chispa casi imperceptible de furia se encendió en sus pupilas oscuras, un destello fugaz que solo un observador tan agudo como él podría haber notado, un indicio de la tormenta que se avecinaba. Luego, su mirada se posó en Estefanía, quien, con un brillo salvaje en los ojos y el cabello platinado ligeramente revuelto, parecía una leona a punto de abalanzarse sobre su presa, el labial rojo de sus labios de colágeno pintado en una mueca de triunfo agrio. El temblor en los ojos asustados de los empleados, el anillo brillando fatídicamente sobre el bolso raído. Todo fue registrado en un instante, una fotografía mental grabada con una precisión milimétrica. Don Sebastián, sin pronunciar una sola palabra, sin detener sus pasos por un instante para interrogar, para consolar o para acusar, mantuvo su semblante imperturbable. Su mandíbula, tensa y cuadrada, era la única indicación de la profunda conmoción que le atravesaba el pecho, una rabia contenida que ardía en su interior. Él no era un hombre de palabras vacías, sino de acciones precisas y contundentes. Así, con una determinación inquebrantable, trazó un camino directo a través del vestíbulo, su mirada fija en un punto más allá del conflicto, ignorando el silencio atronador, las miradas suplicantes de algunos empleados, y la furia sorda de Estefanía que ahora lo miraba con expectación y una ansiedad apenas contenida. Cada paso suyo era un golpe de tambor que resonaba en el pecho de todos los presentes, un anuncio inminente de justicia o de condena. Pasó junto a Valentina, quien seguía agachada, su rostro oculto en el pañuelo, sin atreverse a levantar la mirada, sintiendo el calor de su presencia, el olor de su perfume, una mezcla de esperanza y de terror. Y sin un segundo de duda, sin una sola pausa, el dueño de aquel imperio, el hombre que no toleraba la injusticia, se dirigió directamente hacia la pesada puerta de madera pulida que conducía a su oficina privada, el santuario donde guardaba sus verdaderos secretos y sus herramientas de observación. El sonido seco y final de la puerta al cerrarse detrás de él resonó como el disparo de una pistola en la tensa calma, dejando a todos en un estado de suspensión, en un limbo de desesperación y expectación, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora, el aire cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, sabiendo que la verdad, como un león enjaulado, estaba a punto de ser liberada.
En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque don Sebastián, con esa determinación que lo caracterizaba, caminó con paso firme, resonando su calzado de cuero impecable sobre el piso de resina epóxica blanca que brillaba como un espejo helado, directo hacia el corazón tecnológico de su imperio, su oficina privada, donde la luz LED fría hacía que el aire mismo se sintiera cortante como el filo de una navaja, y el silencio solo era roto por el murmullo casi inaudible de los equipos de alta tecnología que zumbaban con una promesa. Silenciosa de verdad. Abrió la puerta con un movimiento decidido, la pesada madera cediendo sin un quejido, y entró en el espacio que servía de santuario para sus verdaderas obsesiones y sus herramientas más valiosas, ese rincón del lujo donde la justicia se forjaba con paciencia y precisión, donde no había espacio para engaños ni para la sombra de la mentira que ahora envolvía la suite presidencial. Se sentó en su silla giratoria de cuero italiano, que se amoldaba a su cuerpo con la suavidad de una nube, pero cuyos cojines no podían calmar la furia que le ardía por dentro, una llama fría de indignación que se expandía por cada rincón de su ser, y con la punta de sus dedos, que un día habían conocido la aspereza del sudor en las minas, ahora se movían con la delicadeza de un cirujano sobre el teclado de aluminio cepillado, conectando sin un segundo de duda el sistema de cámaras de seguridad 4K que tenía instaladas en cada rincón de la mansión. La pantalla de 80 pulgadas, incrustada elegantemente en la pared de mármol pulido, cobró vida con una luz cegadora, mostrando una cuadrícula de imágenes nítidas, cada una un ojo vigilante que había captado hasta el más mínimo parpadeo, hasta el suspiro más discreto, y ahí, en glorioso alta definición, en ese lienzo digital que no sabía de mentiras, ni de disfraces, se vio todo, cada microexpresión, cada movimiento milimétrico, cada traición en su más cruda y despiadada verdad. Mientras don Sebastián se sumergía en las imágenes que desenmascararían la infamia, en el salón principal, el tiempo se había estirado y distorsionado, mis amores, como una tela vieja y raída bajo el sol inclemente, dejando a Valentina arrodillada, con los callos de sus rodillas ardiendo sobre el piso frío y pulcro, con el olor a cloro aún, quemándole las fosas nasales, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre apretado con tanta fuerza en sus manos agrietadas, que los nudillos se le habían puesto blancos, casi translúcidos, sintiendo el filo del aliento gélido de la humillación cortándole la piel, mientras Estefanía, con su sonrisa triunfante, seguía disfrutando del espectáculo de la miseria ajena, el aire cargado de una expectativa tan densa que se podía masticar, tan pesada que casi los asfixiaba a todos los presentes. Pero de repente, un chasquido seco se escuchó desde la oficina de don Sebastián, la señal inequívoca de que el veredicto estaba próximo, de que la balanza de la justicia se estaba inclinando, lentamente pero con inquebrantable certeza, y él salió, su figura imponente proyectando una sombra gigantesca sobre el brillante piso, su rostro de mármol, cincelado, los ojos oscuros brillando con una mezcla de ira contenida y una profunda decepción, una mirada que prometía un juicio sin apelación, con una voz que no era un grito, sino un trueno bajo y profundo que se extendía por cada rincón del salón, una voz que vibraba con la autoridad de quien no tolera la injusticia, ordenó que todos se reunieran en el salón, que cada alma presente fuera testigo de la verdad que estaba a punto de desvelarse. Los empleados, que hasta ese momento habían estado murmurando bajito, susurrando entre dientes como un enjambre de abejas asustadas, se quedaron en silencio sepulcral, sus ojos fijos en don Sebastián, algunos con miradas de temor reverencial, otros con una chispa de esperanza escondida en el fondo de sus pupilas, sabiendo que algo monumental estaba a punto de cambiar para siempre en las lujosas paredes de aquel hospital. El silencio se hizo tan absoluto, mis amores, que se podía escuchar el latido frenético de los corazones de cada uno de ellos, un coro de tambores sordos que anunciaban la inminente revelación, y el aroma a desinfectante médico se mezclaba ahora con el sudor frío del pánico y la expectación, una combinación agridulce que llenaba el aire de una tensión insoportable. Don Sebastián, con la misma calma perturbadora con la que había entrado, se movió hacia un panel discreto en la pared, y con un toque ligero, casi etéreo, la pantalla gigante del salón, que habitualmente mostraba obras de arte digitales o noticias de los mercados bursátiles, cobró vida con un brillo deslumbrante que lo inundó todo, cegando por un
instante a los presentes antes de revelar una imagen que detuvo el aliento en los pulmones de todos. En el centro de la pantalla, en glorioso color y una nitidez asombrosa, se reprodujo el video, ese testimonio mudo e irrefutable, donde se veía perfectamente, sin lugar a la más mínima duda, cómo Estefanía, con sus dedos largos y cuidados, adornados con la manicura francesa, sus movimientos calculados y lentos como los de una depredadora acechando a su presa, deslizó el anillo de su dedo anular, ese diamante de 3 quilates que valía una fortuna incalculable, una joya que irradiaba un brillo frío y malicioso, y con una sonrisa torcida, que ahora parecía horriblemente distorsionada en la pantalla, una mueca de pura maldad que le desfiguraba el rostro, lo ocultó entre la ropa raída y humilde, que sobresalía del bolso de Valentina. Cada milímetro de su mano, cada centímetro de su expresión facial, cada parpadeo de sus ojos helados, todo quedó grabado, una condena silenciosa pero devastadora, y el anillo rodó sobre la mesa de ébano con un brillo siniestro, como un ojo acusador que fulminaba a la inocente, mientras la figura de Valentina arrodillada, la imagen de la humildad y la honestidad, permanecía ajena a la trampa que se tendía a sus espaldas, esa vil perfidia que intentaba destruir su buen nombre. Las reacciones fueron instantáneas, mis amores, como una cadena explosiva que detonaba en el alma de cada uno de los presentes. Estefanía, al ver su propia imagen en la pantalla, su rostro cuidadosamente esculpido por el botox y los rellenos, con sus labios de colágeno que hasta hace un segundo exhibían una sonrisa petulante, se desmoronó por completo, su piel palideciendo en un instante hasta adquirir el tono blanquecino de la cera, como si la sangre se le hubiera helado. En las venas y el alma se le hubiera escapado del cuerpo, dejándole solo una cáscara vacía. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora se abrieron con un horror puro y primario. Las pupilas dilatadas por el pánico, y una lágrima solitaria, una lágrima de terror y no de arrepentimiento, se deslizó por su mejilla, dejando un rastro salado sobre el maquillaje impecable. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. Sus manos empezaron a agitarse convulsivamente, como si intentaran borrar la imagen de la pantalla, como si pudiera desvanecer el tiempo y deshacer el irreparable daño que había causado, y en su mente, una voz estridente y aguda empezó a gritar, a chillar, a martillarle el cerebro con una histeria. Desenfrenada, Ostrijos, no puede ser. Esto no está pasando. Don Sebastián nunca me haría esto. Soy Estefanía, la prometida, la rubia perfecta, la que huele a perfume caro de miles de pesos, la que pisa fuerte con sus Louboutin de suela roja, la dueña de su atención. ¿Cómo pudo esa gata, esa muerta de hambre, esa piojosa de Valentina, esa marginal sin valor, arruinar mi vida así? ¿Cómo se atreve a interponerse en mi camino? Él no puede, no debe creerle a esa basura, a esa corriente, a esa igualada. Él me ama a mí, no a ella, a esa desgraciada que solo sabe limpiar pisos con cloro. El olor a su perfume caro se volvió rancio para ella, mezclado con el hedor de su propio sudor frío y el vinagre de su derrota. Valentina, por su parte, se quedó paralizada, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre aún apretado con fuerza en sus manos. Pero ahora sin la desesperación de antes, sino con una incredulidad dulce que le subía por el pecho, llenándole los pulmones de aire fresco después de tanto ahogo, como si de repente hubiera emergido de las profundidades de un mar oscuro y helado. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas reprimidas, se posaron en la pantalla, viendo la confirmación inquebrantable de su inocencia, y un pequeño gemido se escapó de sus labios, una mezcla de alivio y de una tristeza profunda por la maldad humana. Las lágrimas que había tragado con tanta dificultad durante horas, ahora resbalaron libremente por sus mejillas curtidas, pero esta vez eran lágrimas de liberación, de una dignidad que se le devolvía gota a gota, limpiándole el alma. Su cuerpo dejó de temblar con el miedo, reemplazado por un escalofrío que le erizó la piel, un frío que no era de terror, sino de la verdad desnuda. En su interior, una voz suave, la voz de su padre que resonaba desde el recuerdo de su infancia en Honduras, en ese pueblo de tierra roja donde la violencia era vecina y la esperanza una extranjera, le susurró al oído: «Mi hijita, la verdad siempre sale a flote, como el aceite en el agua, no importa cuánto la quieras esconder, no importa cuántas mentiras le echen encima. Mantén tu pañuelo limpio, como tu conciencia, y Dios te protegerá.
Recordó el sabor de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, un sabor de hogar y de honestidad que ahora volvía a su boca, dulce y reconfortante. Los empleados, que habían sido testigos mudos de la injusticia, empezaron a murmurar entre sí, pero esta vez no eran susurros de chisme o de condena, sino de asombro y de indignación controlada, algunos lanzando miradas de desprecio a Estefanía, otros con los ojos fijos en Valentina, en su figura humilde que se alzaba moralmente por encima de toda la riqueza que los rodeaba, sintiendo la vindicación en el aire. Mateo, que había estado escondido detrás de una cortina, sus pequeños dedos aferrados a la tela pesada, su corazón de niño latiendo con una mezcla de miedo y de incomprensión, salió de su escondite, sus oídos mágicos habiendo detectado el cambio en el tono de las voces, en el peso del silencio, en la vibración de la verdad. Al escuchar el gemido de Valentina y sentir la liberación en el aire, se acercó a ella con pasos pequeños y vacilantes, sus bracitos extendidos, buscando el consuelo y el amor que solo encontraba en su Teo. Don Sebastián, con su voz de trueno que resonaba por todo el salón, una voz que ahora estaba teñida no solo de furia, sino de una profunda decepción que le dolía más que cualquier traición, miró fijamente a Estefanía, que se había encogido sobre sí misma, su cuerpo temblaba como una hoja al viento, y pronunció las palabras que le destrozarían la vida de un solo golpe, mis amores, como un rayo que caía del cielo en medio de una tormenta. Estefanía. Su voz era un filo de acero, helado y cortante. Sal de mi casa. Ahora mismo no quiero verte nunca más. Has cruzado una línea que no tiene regreso. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja con la dignidad de sus manos, que se desvive por sus nietos con una pensión de hambre, con el sudor de su frente, con el corazón en la mano, antes que admitir tu propia mezquindad, tu profunda vanidad. Tu crueldad y tu falta de empatía son un abismo que no puedo tolerar cerca de mi hijo, cerca de mi hogar. ¿Creíste que el dinero, la belleza artificial que te construyes con capas de silicona y botox, te daban el derecho de pisotear la honestidad, de destrozar la vida de una persona inocente por tu capricho, por tu orgullo herido? No vales ni un centavo al lado de la integridad de Valentina, al lado de la pureza de corazón de una mujer que limpia mis pisos con el dolor en sus rodillas y el respeto en sus ojos. Esta mansión, este lujo que tanto anhelas y que crees que te pertenece por derecho de nacimiento, no es más que una jaula dorada si no se habita con valores, con decencia, con respeto por el prójimo. Sal de mi casa. Y no te lleves absolutamente nada que no sea tu infamia, tu amargura y el peso de tu propia conciencia, si es que te queda algo. Las palabras de don Sebastián cayeron sobre Estefanía como ácido corrosivo, quemándole la piel, el alma, dejándola al descubierto, sin defensas, sintiendo el aire volverse denso y pesado a su alrededor, una lápida de vergüenza que aplastaba su respiración. Ella intentó balbucear una excusa, pero Sebastián, con la voz convertida en un quejido ronco, una cuerda deshilachada, pero las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por el nudo de pánico y la verdad innegable que se le había plantado en la cara. No podía mirar a nadie. Su mirada se clavó en el piso de resina epóxica, sintiendo el frío glacial subiendo por sus piernas, mientras el rubor de su humillación se extendía por su cuello, subiendo hasta la punta de sus orejas, un fuego interno que contrastaba con el frío helado de su propia desolación. Se levantó a trompicones, la gracia que solía tener en sus movimientos completamente desaparecida, reemplazada por una torpeza patética. Sus tacones Louboutin de suela roja, que antes resonaban como tambores de guerra, como cañonazos que anunciaban su llegada y su poder, ahora se escuchaban huecos, rotos, cada clac-clac una nota desafinada en la melodía de su ignominiosa derrota, un eco de su orgullo hecho pedazos. No había maletas, no había lujos que cargar, solo el peso invisible de su vergüenza, que era más pesado que cualquier joya, que cualquier vestido de diseño. Su perfume caro, que minutos antes había impregnado el aire con su aroma empalagoso de superioridad, ahora se mezclaba con el olor acre de la derrota, un hedor nauseabundo que la seguiría como una sombra. Cruzó el salón, con la espalda encorvada, con la cabeza gacha, cada paso un suplicio, sintiendo las miradas de los empleados taladrándole la nuca, ojos que le quitaban la última pizca de dignidad que le quedaba, como si le arrancaran la piel a tiras. La puerta principal, que antes se abría para ella con la majestuosidad de un trono, ahora parecía una boca oscura que la devoraba,
expulsándola a la calle, a la realidad de su deshonra, sin más equipaje que su alma vacía, y la imagen grabada de su crueldad en la pantalla, una imagen que viviría para siempre en la memoria de todos los que habían sido testigos de esta tormenta, mis amores, la más inesperada y devastadora que jamás había sacudido los cimientos de aquel hospital de lujo. Ella salió por esa puerta, mis amores, con el eco de sus propios pasos amortiguado por la humillación, los tacones Louboutin que antes retumbaban como tambores de guerra. Ahora solo emitían un leve rasguño en el mármol del umbral, un sonido patético, desinflado, como el último aliento de una vela que se apaga, y al dar el primer paso hacia la Cruda realidad de la calle. El frío del aire de Monterrey, ese frío seco que se filtra hasta los huesos, le golpeó la cara como una bofetada helada, arrancándole el poco glamour que le quedaba. Ese perfume caro que siempre la anunciaba ahora se mezclaba con el hedor de su propia vergüenza, un aroma amargo, metálico, que le quemaba las fosas nasales mientras sus ojos, antes llenos de desprecio, se llenaban de un terror gélido al ver la inmensidad de la avenida. Los autos pasando indiferentes, la gente apurada que no se dignaba ni a mirarla, y sintió cómo el asfalto, ese asfalto áspero y sucio bajo las suelas rojas de sus zapatos de 15,000 pesos, le recordaba que la alfombra suave del hospital ya no la sostenía, que el lujo se había esfumado como una ilusión barata, dejándola descalza ante la cruda verdad, con las rodillas temblándole, una náusea gélida que le retorcía las entrañas, y la imagen de Valentina, esa gata muerta de hambre a la que tanto había humillado, de pie, erguida, con la mirada limpia, se le clavaba en la mente como 1000 agujas, un recordatorio punzante de que la verdadera dignidad, la que no se compra con dinero, era algo que ella, con todo su oro y sus diamantes, jamás podría alcanzar. Mientras el frío de la calle se tragaba la figura diminuta y desgarbada de Estefanía, mis amores, como si la tierra misma la escupiera, adentro, en ese hospital tan impoluto, don Sebastián se acercó a Valentina, con un paso lento, cargado de una solemnidad que partía el alma, y ella, pobrecita, seguía ahí, inmóvil, con las manos temblándole, apenas agarrando con fuerza el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, como si fuera el ancla que la mantenía en la realidad después de tanta tormenta, y él, el hombre poderoso, el millonario que lo tenía todo, se arrodilló, sí, mis amores, se arrodilló en ese mismo piso de resina epóxica blanca que brillaba como un espejo, el mismo piso que Valentina acababa de limpiar con sus rodillas gastadas, y el pantalón de lino fino, de esos que cuestan una fortuna y se estrujan con solo mirarlos, se le ensució con una mancha apenas perceptible de cloro y polvo, un pequeño sacrificio que para él era insignificante, pero que para ella, Valentina, significaba la rendición, el reconocimiento de que su dolor no había sido en vano, que su dignidad, pisoteada y arrastrada por Estefanía, ahora era levantada con las manos de un hombre que sí conocía el verdadero valor de las personas, y de ese gesto humilde, de esa mirada sincera que se cruzó con los ojos empañados de Valentina, nació una conexión silenciosa, una comprensión profunda que trascendía las barreras invisibles de la riqueza y la pobreza, un respeto que se construyó sobre los escombros de la injusticia. Valentina, la voz de don Sebastián, que usualmente era firme y resonante, ahora apenas era un susurro, cargado de una aflicción palpable, como si llevara el peso de una losa de mármol de Carrara en el pecho, y al pronunciar su nombre, una punzada de vergüenza le apretó la garganta, sintiendo el sabor amargo de su propia ceguera, de no haber visto antes la maldad que se escondía detrás de esos labios siliconados y esa sonrisa falsa de Estefanía, una ceguera que casi le cuesta la reputación de la mujer más honesta que había conocido, una mujer cuya sonrisa ya apenas recordaba, desdibujada por las lágrimas y la preocupación. Valentina repitió, esta vez con más fuerza, su mano, temblorosa buscando las de ella, que seguían aferradas al pañuelo, como si fuera el único refugio en medio del naufragio. Perdóname, por favor, por la injusticia que has vivido hoy, por el dolor que te hemos causado, por no haber visto antes lo que mis ojos, enceguecidos por el brillo superficial, no quisieron ver. Y ella, mis amores, sintió como el calor de la mano de don Sebastián, una mano fuerte, curtida por los negocios y por esa alma de poeta que siempre contrastaba con su fortuna minera, se extendía hacia ella, un calor que le quemaba la palma, un escalofrío que le recorrió la espalda, y se le partió el corazón al pensar en todas las veces que la habían pisoteado, que la habían llamado gata, piojosa, muerta de hambre,
Todas esas veces que había tenido que tragar saliva para no responder, para no perder su empleo, para seguir luchando por sus nietos, por esa pensión de hambre que no alcanzaba para nada. Y ahora, este hombre, el dueño de todo, le pedía perdón, un perdón que le sabía a ambrosía después de tanto veneno. Tú. Salario, prosiguió don Sebastián, levantándose con la misma lentitud con la que se había arrodillado, con la dignidad intacta a pesar de la mancha en su pantalón. No solo lo triplicaré, Valentina, sino que te daré un bono mensual para tus nietos, y el seguro médico más completo que existe, porque la honestidad, la dignidad, el corazón que tú tienes, valen más que todos los diamantes de este mundo. Y al escuchar esas palabras, mis amores, Valentina sintió un calor subirle por el pecho, un calor que no era el del cloro ni el del miedo, sino el de la esperanza, el de la justicia que por fin, después de tantos años de oscuridad, le sonreía tímidamente, como un rayo de sol filtrándose entre las nubes tormentosas, y por un momento, solo por un instante, se permitió respirar hondo, aspirando el olor a eucalipto premium del hospital, ya sin el rastro de la falsedad de Estefanía, solo con el aroma de la verdad recién lavada. En ese preciso instante, mientras las palabras de don Sebastián resonaban en el aire, como una melodía de redención, Mateo, el pequeño Mateo, que había estado escondido detrás de las cortinas pesadas de seda, con su carita aún empapada en lágrimas y sus ojitos, que aunque no veían, sentían el miedo y el desprecio en la voz de Estefanía, y ahora el alivio en la de su padre, salió corriendo, mis amores, con esos pasos torpes y rápidos de niño, y se abalanzó sobre Valentina, sus bracitos pequeños envolviendo sus piernas, un abrazo apretado, desesperado, como si buscara en ella el refugio que le ofrecía desde siempre, con sus cuentos y sus manos suaves, y el llanto de Mateo, un llanto de alivio. Puro, incondicional, se quebró en su pecho, un gemido dulce que le arrancó a Valentina las últimas lágrimas que le quedaban por derramar, lágrimas de alegría, de una dicha tan profunda que le dolía el alma, y ella se agachó con dificultad, sus rodillas adoloridas protestando, pero su corazón desbordante de amor, y lo abrazó con toda la fuerza de su ser, su rostro pegado al cabello suave y rizado del niño, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo, un latido que le decía sin palabras que el amor era la única verdad que importaba, la única que trascendía las mentiras y las injusticias, la única que curaba todas las heridas, y el olor a champú infantil que desprendía el cabello de Mateo se mezcló con el aroma de su pañuelo, un olor a hogar, a familia, a la promesa de un futuro mejor, un futuro que por primera vez en mucho tiempo no parecía tan lejano, tan imposible de alcanzar. Y entonces, mis amores, en esa sala que había sido testigo de tanta crueldad, de tanto desprecio, un sonido tímido comenzó a gestarse, como el murmullo de una ola que se acerca a la orilla. Fueron los aplausos, sí, los aplausos de los empleados que habían presenciado todo, desde la humillación de Valentina hasta la caída de Estefanía, aplausos que al principio eran suaves, casi imperceptibles, como el aleteo de una mariposa, pero que poco a poco fueron ganando fuerza, haciéndose más sonoros, más decididos, hasta convertirse en una ovación cerrada, un clamor de justicia que resonó en cada rincón del hospital, llenando el aire de una energía vibrante, de una alegría contagiosa que les salía del alma, una catarsis colectiva que liberaba la tensión acumulada, el miedo que habían sentido por Valentina, la indignación ante la injusticia, y ella, pobrecita, con Mateo aún aferrado a sus piernas, se enderezó lentamente, sintiendo el calor de cada palmada, el brillo de cada mirada de respeto, miradas que antes la veían como una sombra, como la marginal, la basura, la corriente, la gata, y ahora la veían como lo que era. Una mujer íntegra, una heroína silenciosa que había resistido la tormenta con la dignidad inmaculada, y el sonido de esos aplausos, mis amores, le entró por los oídos como la música más bella que jamás había escuchado, una sinfonía de redención que le lavaba el alma, que le borraba de la memoria cada insulto, cada gota de cloro que le quemó la piel, cada escalofrío de miedo que le recorrió el cuerpo, sustituyéndolos por la calidez de un reconocimiento que valía más que todos los salarios del mundo, un reconocimiento que le devolvía la fe en la humanidad, en la justicia de los corazones nobles. Con el eco de los aplausos aún vibrando en el aire, Valentina, con Mateo aún aferrado a su pierna, se dirigió con pasos lentos, casi reverenciales, hacia el gran espejo de pared que adornaba uno de los pasillos,
ese espejo inmenso que reflejaba la opulencia del hospital, el mármol frío, el brillo impoluto, y al mirarse en él, vio a la mujer que la vida había forjado a golpes, una mujer con las manos agrietadas, con el rostro cansado, con los ojos llenos de historias de lucha y sacrificio. Pero en ese momento, mis amores, por primera vez en mucho tiempo, no vio solo el reflejo del dolor, de la pobreza, de la gata muerta de hambre que Estefanía había pintado, sino que vio en sus propios ojos el brillo de la victoria, la fortaleza de un espíritu que no se había quebrado, y con un gesto que era un ritual sagrado, un suspiro que le salió del alma, se ajustó el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, ese pañuelo que era su amuleto, su conexión con sus raíces, con su Honduras lejana, con el recuerdo de ese pueblo de tierra roja, donde la violencia era vecina y la esperanza una extranjera, y al alisarlo con sus dedos, sintió la textura del hilo deshilachado, el olor a naftalina y a los recuerdos de su padre, un hombre humilde que le enseñó el valor del trabajo honesto, un hombre que ahora, desde el cielo, seguramente la miraba con orgullo, y en el reflejo del espejo, mis amores, ese pañuelo, que antes parecía un simple trozo de tela, ahora brillaba en su cabeza como una corona invisible, forjada no con diamantes ni oro, sino con la dignidad inquebrantable de su espíritu, con la resiliencia de su corazón, con la pureza de su alma, y en ese momento, esa corona valía más que cualquier tiara de esmeraldas y rubíes, porque era el símbolo de que la verdadera realeza no se mide por la sangre azul ni por las cuentas bancarias, sino por el valor, la bondad y la luz que emana de un corazón limpio, un corazón que, a pesar de las adversidades, nunca se rinde, nunca deja de brillar con su propia y auténtica luz. Porque, mis amores, esta historia, esta tormenta que sacudió los cimientos de ese hospital de lujo en Monterrey, nos deja una lección que debería grabarse a fuego en el alma de cada uno de nosotros, una lección que va más allá del brillo de los diamantes y el eco de los tacones Louboutin. Una lección sobre el karma, sí, ese karma ineludible que, tarde o temprano, le presenta la cuenta a quien siembra el desprecio y la crueldad, y ahí tienen a Estefanía, esa rubia platinada, esa mujer con labios de colágeno y alma de hiena, que creyó que podía pisotear a una gata muerta de hambre, a una piojosa, a una desgraciada marginal como Valentina, solo por el placer de sentirse superior, solo por el capricho de su mezquindad. ¿Y qué pasó, mis amores? El universo, en su infinita sabiduría, le devolvió con creces cada humillación, cada insulto, cada gota de veneno que escupió, la dejó sin nada, desnuda de lujos y de dignidad, expulsada a la calle, sin más equipaje que el peso de su propia vergüenza, porque la arrogancia, la envidia que sentía por el respeto que don Sebastián le mostraba a Valentina, la avaricia, son como un veneno que corroe el alma, que te deja vacío por dentro, aunque por fuera brilles con joyas de 350,000 pesos. Qué ironía, ¿verdad? Mientras ella perdía todo, Valentina, la mujer humilde, la que limpiaba pisos con sus rodillas gastadas, la que olía a cloro y a esperanza deshilachada, demostró que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes ni en quilates, sino en la fortaleza del carácter, en la integridad inquebrantable, en la honestidad que brilla más fuerte que cualquier diamante, porque su pañuelo bordado, ese pañuelo de hilo azul que su padre le dio antes de morir, ese pañuelo que costaba unos cuantos pesos, si es que costaba algo, valía, y sigue valiendo, millones de veces más que el anillo de Estefanía, porque en ese trozo de tela están bordados el amor, la memoria, el sacrificio, la resiliencia de una mujer, que viene de la tierra roja de Honduras, de un pueblo donde la violencia era vecina y la esperanza una extranjera, donde las baleadas de frijol eran un festín y el futuro un interrogante constante, pero que, a pesar de todo, nunca permitió que le robaran su esencia, su bondad, su capacidad de amar, de luchar por esos nietos que son su motor, su razón de ser. Y eso, mis amores, esa dignidad de los humildes, es la verdadera joya, la que nadie te puede arrebatar, la que te eleva por encima de cualquier miserable que intente pisarte, la que te da una corona invisible que brilla con la luz de tu propia esencia. Y don Sebastián, él también aprendió una lección que no se enseña en las escuelas de negocios más prestigiosas, sino en el teatro de la vida. Comprendió que el ojo que no ve el corazón de las personas, el que se deja seducir por el brillo superficial, está condenado a la ceguera, a la injusticia, a la deshonra, pero tuvo la humildad de arrodillarse,
de reconocer su error, de limpiar la mancha de su pantalón de lino con la verdad, porque la verdadera nobleza, mis amores, no está en el título ni en el dinero, sino en la capacidad de rectificar, de valorar a quien lo merece, de alzar la voz por el que no tiene voz. Y Mateo, el pequeño Mateo, ese angelito que nació sin ver la luz del mundo, él sí vio todo. Él sí escuchó el amor en la voz de Valentina, la diferencia entre la caricia suave y el empujón frío. Él fue el testigo mudo, el corazón puro que desenmascaró la maldad. Porque los niños, mis amores, los niños son el espejo del alma, los que no se engañan con apariencias, los que ven con los ojos del corazón. Y la moraleja final, la que debe resonar en sus almas como los tambores de una victoria, es que la vida, tarde o temprano, pone a cada quien en su lugar, que la verdad siempre sale a la luz, aunque se le quiera tapar con mentiras y manipulación, y que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es, por la luz que irradia, por el amor que entrega, porque un corazón humilde y honesto, un corazón como el de Valentina, vale más que todos los millones del mundo, más que todas las propiedades, más que todos los diamantes, más que la propia vida, mis amores, porque la honestidad y la dignidad son el verdadero tesoro de los que no tienen nada, el legado que trasciende el tiempo y las fronteras, el amor que cura todas las heridas del alma, la esperanza que nunca se deshilacha, como ese pañuelo que ahora brilla en la cabeza de Valentina, no como un simple trozo de tela, sino como una corona de oro puro, una corona forjada en la lucha, en el sacrificio, en la verdad. Porque recuerden, mis amores, la dignidad no se limpia con cloro ni se compra con lujos, se gana con el alma y se lleva con el corazón.